Hermanos, que Dios lo bendiga más. Qué grato es estar en la casa del Señor, ¿verdad? Y como culminaron con esa hermosa alabanza, Santo, Santo, Santo. Sepa usted que santo es la única palabra que está en superlativo en la Biblia. Superlativo es que se repite varias veces. La única es santo. ¿Por qué está en superlativo? Porque es una de las condiciones que Dios le exige al ser humano para estar delante de Él, ante su presencia, para estar conectado con Él constantemente. Algo que Dios quiere que nosotros tengamos como si fuera una célula de nuestro cuerpo que no se nos puede despegar. Así que santo, santo, santo es el Señor. Damos gracias al Señor por permitirnos hoy tener la palabra del Señor como su mensajero. Y gracias a cada uno de ustedes que sacaron de su tiempo, su valioso tiempo para estar aquí en este día. Amén. El tema de hoy es un tema muy maravilloso y hoy yo quiero que usted medite en la palabra de hoy. La palabra de hoy, usted meditando en ella, tiene que autoanalizarse, así como Dios lo hizo conmigo mientras preparaba esto. Corríjase usted mismo con la palabra que Dios trae hoy. Y el tema se titula El problema que el ser humano tiene con la voz de Dios. Cuando el ser humano hace así, mire, esta ceja. Eso es de asombro automático. El problema que el ser humano tiene con la voz de Dios. La forma tradicionalmente a través de la historia que Dios se comunica con el hombre es a través de su voz. Usan mensajeros, a esos mensajeros Dios le habla, o Dios le habla ya después directamente, después que Jesús vino y hizo esa conexión directamente con Dios. Y para eso yo quiero que nos dirijamos al libro de Santiago 1:19, perdón. Cuando lo tengan pueden decir amén. Y leemos la palabra de Dios bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tuya es la honra y tuya es la gloria, Padre. Tú sabes, Padre, que solamente soy un recipiente vacío, lleno por ti, Padre amado, cuando tú me necesitas, Señor Jesús. Y aquí estoy, Padre, para contigo y para tu pueblo. Y estudiamos, Padre, y meditamos en esta palabra en el día de hoy. Amén. Pueden sentarse, hermano. Vemos cómo empezamos con este título. El problema que el ser humano tiene con la voz de Dios. Y el problema que tenemos con la voz de Dios no es que la escuchemos poco. Escuche bien lo que le voy a decir hoy. El problema que usted y yo tenemos no es que escuchamos poco la voz de Dios. Es que aunque escuchemos la voz de Dios, el problema es que no la obedecemos. Entonces, el problema de nosotros no es auditivo, sino de obediencia. Muchos de nosotros queremos escuchar constantemente a Dios,
Y hasta nos movemos a campañas que tienen por sobrenombre Noche de Milagro, Noche de Sanidad, hoy Dios habla por ti, hoy Dios habla para ti, y etcétera. Y la gente se siente motivado porque quiere escuchar mucho a Dios. Y cuando va a los cultos y si no el predicador no le da una palabra directamente, el culto estuvo bueno, pero no se sintió mucho la presencia. Sin saber que cada vez que se lee este manuscrito, que es la Biblia, Dios está hablando con usted. ¿Usted quiere hablar con Dios? Lea la Biblia. ¿Usted quiere escuchar a Dios? Lea la Biblia. Una vez a mí me refutaron acerca de mi creencia y yo le dije a esa persona, la Biblia es el libro más completo de toda la historia de la humanidad. Tiene ciencia, tiene historia, tiene astronomía, te habla del espacio, te habla de la naturaleza, te habla de los animales, te habla de la composición humana, te habla de la física. De la física, Luis, sí. Le dice Dios a Job, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo puse la tierra sobre la nada? En ese entonces no se había descubierto lo que era la gravedad. Y Dios no le iba a decir, ¿dónde tú estabas cuando yo inventé la gravedad para que la tierra flotara en el espacio? Dios le habló en su vocabulario, en el contexto histórico que él pertenecía. Él no iba a entender ciertos términos filosóficos que hoy tenemos o científicos. Y podemos a través de la Biblia ver cómo Dios habla de diferentes materias de la humanidad, de diferentes tipos de ciencia. Y en Santiago vemos cómo Dios nos manda a ser hacedores de la palabra, es decir, que cumplamos, que ejerzamos, que practiquemos, no solamente oidores. Si hoy usted se va de aquí con algo que escuchó, pero mañana usted no lo pone en práctica, hermano, usted es un necio. Y disculpe que sea tan directo con usted hoy. Dios le habló, o le habló en su matutino, en su lectura matutina, o le habló en su lectura nocturna. Muchos tienen la Biblia digital y eso manda un versículo bíblico cada cierto tiempo. Y aunque sea la aplicación que le mande el versículo bíblico, pero le está mandando la palabra de Dios. Y para continuar desarrollando este hermoso tema, yo me voy a dirigir, los que quieran ir, a Primera de Samuel, en el versículo 22, 1:22. Y vemos que Saúl, Dios manda a Samuel, el profeta de ese entonces. Y Dios lo manda donde el rey Saúl, aquel rey ungido para gobernar Israel. Y Dios manda a Samuel a darle instrucciones para derrotar a Amalek, el rey de los amalecitas. Y dice, mira, tú vas a ir allá y no vas a tomar nada. Vas a destruir todo. Vas a aniquilar todo. Y le da todos los detalles. Y no vas a tomar nada porque todo lo de los amalecitas es inmundo. Y yo no quiero nada inmundo para mi pueblo. Pero resulta que se le ocurre la grandiosa idea a Saúl de llevarse del pueblo y coger de lo más gordo de las ovejas, coger el oro y coger un sinnúmero de cosas valiosas para sacrificarlo para Dios. No, vamos a perdonarlo y perdonando estas cosas lo vamos a hacer puro para ofrendarlo para Dios. Y así lo hicieron. Cuando Dios ve esto, le habla a Samuel. Inmediatamente Samuel va corriendo donde Saúl. Saúl, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Saúl? Y le dice textualmente, pues bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová, le dijo Samuel a Saúl. Pues qué balido de ovejas, bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Cuando fue al campamento, después de derrotar a los amalecitas, Saúl, ¿qué es lo? Pero ya Samuel sabía, Dios se lo había revelado. Saúl, ¿qué es esto? Estas vacas y estas ovejas que yo escucho. Tú no viniste a la guerra con eso.
Tú no necesitas, tú no estás migrando a otras tierras. Y Saúl le respondió, de Amalec lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Lo que yo les acabo de explicar. Pero para no alargar, voy al 22, donde Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Sepa usted que es más importante obedecer a Dios que lo que usted le puede ofrecer materialmente. No importa lo valioso durante el recorrido de su vida cristiana, todo lo monetario o valioso que usted le haga entregado a la congregación donde usted pertenezca, a la comunidad, a los huérfanos, a la necesitada. No importa todo eso que usted haga. Si usted no obedece a Dios, usted no lo está agradando, porque nada de eso sirve. Vemos que Saúl, en vez de obedecer la voz de Dios, tuvo un problema él con la voz de Dios. ¿Qué Dios le dijo? No hagas esto y esto. Pero Saúl, en su propio entendimiento, no, pero aquí hay cosas bonitas, aquí hay ovejas gordas. Oye, pero Amalek la alimenta bien. Felipe, esos padrotes de ovejas que vio Saúl y el pueblo, vio mucho oro. No, pero con esto lo santificamos y lo ofrecemos para Dios, y eso va a ser olor agradable para Él cuando lo quememos. Pero ¿qué estaba haciendo Saúl en ese instante? Queriendo hacer una buena obra, estaba desobediendo a Dios. ¿Cuántos de nosotros, creyendo que estamos haciendo una buena obra, estamos desobediendo a Dios? Dios le está hablando a su vida. Yo se lo dije que me habló a mí primero. Muchos de nosotros estamos haciendo obras que humanamente creemos que son buenas, y pueden ser buenas, pero no es eso lo que Dios quiere en ese momento. Dios tiene un momento para todo. Cuando Dios mandó a Saúl a esa misión, fue una misión específica, no fue a más nada. Si Dios lo manda a una casa a orar por una persona, allá no se detenga a predicarle. Pero la prédica no es mala, Luis, no. Pero Dios te iluminó y te dijo, ve y ora donde la hermana Cintia, ora por ella. Ora, ve y ora. Dios es directo y específico. Cuando Dios quiere darle detalle de algo, le hace como a Noé, que le dio hasta la medida del arca, y se lo va a decir si él cree necesario. Pero si Dios le dice a usted, vaya y ore, solamente ore. Luis, visita a Cintia. ¿Qué puede hacer un enviado de Dios a una casa? Va a hablarle de Dios. Dios va a decir, ve, predícale. No, ve y visita a la casa de Cintia y el pastor José. Y al finalizar ora, Dios te está dando instrucciones. Dios te está dando instrucciones a tu vida. El gran mandato que Jesús dejó a nuestra iglesia, ¿cuál fue? El mandato por excelencia, ir por el mundo y predicar su evangelio. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo ese mandato? La gran comisión le llamamos. ¿Cuántos estamos haciendo la gran comisión en nuestro trabajo, en el tren, en el bus, donde quiera que nos movamos, en el ascensor? En nuestras vidas, ¿cuántos de nosotros estamos aplicando la palabra de Dios? Es decir, obedeciéndola en vez de solo escucharla. Dios quiere que obedezcamos, hermanos. Y vemos que más adelante Saúl empieza a justificarse, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, le dice a Samuel, para que hable con Dios. Se está justificando. Él está diciendo, es que mi pueblo me lo pidió. Es que mi pueblo vio que podíamos hacer algo bueno. ¿Cuántos de nosotros no hemos dañado
personas con buenas intenciones. A veces con actos buenos dañamos personas. Yo escuché a alguien que se sacó una gran suma de dinero, que decía, ¿y qué tú vas a hacer con tu familia? Y dice, no, que sigan trabajando. Yo no lo puedo sentar a comerse también lo mío. Que sigan trabajando, que sigan haciendo su futuro. Y yo lo voy a ir apoyando mediante yo pueda. Porque si lo siento, entonces, ¿qué lo voy a convertir? Lo va a convertir en un vago. A todo hombre de Dios, ¿usted sabe qué Dios hizo? Dios no preparó a los elegidos. Dios eligió a los preparados. ¿Qué le quiero dejar dicho con esto? Que Dios a lo que le iba a elegir lo fue preparando. Y esos que iban siendo preparando fueron obedeciendo. Todo aquel que llegó a ser de renombre bíblicamente, en lo que se centró fue en obedecer en lo que había escuchado. Abraham escuchó una voz. Ni siquiera el nombre se sabía de Dios cuando lo escuchó por primera vez. Y fue y obedeció lo que escuchó. Y puedo seguir diciéndole todos aquellos hombres de renombre que solamente obedecieron. El vivo ejemplo David, enfrentarse a un gran hombre. Se puede decir 7 pies, 9 pies. Dicen hasta 11 pies algunos historiadores que podría ser porque era un gigante. Imagínense, yo tengo 6 pies. Un hombre de 10 pies choca ahí arriba la cabeza. Pero usted sabe qué hizo Samuel con el rey de los amalecitas, porque Saúl también lo dejó vivo. Dijo Samuel, tráigamelo. Y vino el rey de los amalecitas riéndose. Lo dice textualmente la Biblia. Vino gozoso. Ciertamente la muerte me visitó y me dejó. ¿Dónde Samuel? ¿Sabe qué hizo Samuel? Lo cortó en pedacitos. Cortó en pedacitos lo que Saúl quería ofrendar para Dios como bueno. Esto lo corto yo en pedacitos y no va a donde Jehová, porque esto es impuro. Esto es parte de la desobediencia. ¿Qué nos puede enseñar eso? Que lo que es parte de la desobediencia en su vida para Dios, Dios lo va a quitar pedacito a pedacito y se lo va a llevar. Dios lo va a quitar. Dios lo va a cortar de raíz. Por eso es que a veces hacemos relaciones humanas, fraternales, es decir, con amistades, que a veces hasta nos han dolido cómo se han desmoronado y cómo han terminado y cómo hemos terminado en esas relaciones. Pero es que quizás Dios no quería desde un principio que usted no tuviera esa relación. Y usted insistió y fue cabezudo y siguió y persistió. Y cuando Dios la quitó de raíz, usted sabe qué hizo. Cuando algo se quita de raíz, duele. Muchas de las cosas que nos duele a nosotros es porque Dios las arranca, porque eso no lo quería en su vida. ¿Usted cree que es fácil lo que está arraizado en su vida dejarlo? Eso mismo va con el pecado. Malos hábitos que tenemos, dejarlos que están arraizados en nuestra vida. ¿Usted cree que dejarlo es fácil? Pero llega un punto que Dios agarra y lo picotea y se lo quita de su vida. Y duele. Pero tengan paz. Porque como dijo Jesús, yo he vencido el mundo. Yo le voy a dejar el consolador. Él lo va a consolar. Él lo va a guiar. Él lo va a restaurar. Él lo va a llevar por el buen camino. Amén. Gloria a Dios. Y esa desobediencia tuvo una consecuencia tan grande para Saúl que perdió el reinado que Dios le había puesto en sus manos para él y su descendencia. Pero mientras Saúl estaba en desobediencia, Saúl el elegido, ¿usted sabe qué estaba haciendo Dios? Estaba preparando uno. David, el que mató a Goliat, Dios lo estaba preparando. Conocimiento, en sabiduría, en adoración. Ese muchachito metido en un campo, alabando a Dios en los campos, creando destreza, matando leones, osos, fieras del campo.
Dios lo fue preparando. Rechazado en su casa. Fue el último hijo de su padre con otra mujer que no fue su primera esposa. Era rechazado por sus propios hermanos. ¿Y usted sabe qué hacía David? Seguía persistiendo en obedecer la voz de Dios. ¿Quién es ese? ¿Quién eres tú, santo Dios, para ofender al Dios de Israel? ¿Quién es ese? Él ni siquiera sabía qué grande era David. ¿Usted cree que ese valor era humano? La obediencia sí venía de David, pero la fortaleza venía de Dios. Cuando usted obedece, la fortaleza que usted necesita para enfrentar su adversidad va a venir de Dios. Dependa de Dios. Logramos eso con la obediencia. No es con otra cosa. Es con la obediencia al Señor. Todos hemos cometido errores y hemos tomado caminos que Dios no quiere. Y Dios termina como a Jonás, enderezando nuestra vereda. Jonás fue otro que escuchó la voz de Dios. ¿Y qué hizo Jonás? ¿Obedeció? No, desobedeció. Pero Dios tenía un propósito con él. Pero mientras Dios lo enderezaba al camino que Dios quería, ¿qué no le pasó a Jonás? ¿Qué no le pasó al pobre Jonás? Imagínese a tal punto de usted llegar a estar en el estómago de un pez gigante, en la oscuridad, sentir sus entrañas, o quizá el jugo gástrico o algo, que quiera usted hacerle algo. Después ser vomitado por allá en una playa. Ven que aquí que tú vas. Es para Nínive que tú vas. Pero ¿cuál es el temor de Jonás? Es que Dios allá, Dios me va a mandar, yo voy a quedar como un falso profeta. Él lo va a terminar perdonando. Pues yo sé quién es Dios. No quería ir para no quedar en vergüenza. Es que usted no sabe lo que usted quiere, lo que Dios quiere hacer con usted. No busque teoría de hombre. Obedezca. Es difícil, pero hay que obedecer. Amén. Entonces, hay personas que siguen pidiéndole a Dios que le hable una y otra vez, cuando Dios solamente está esperando que le obedezca una y otra vez. Hermano, la paciencia de Dios en estos tiempos, Dios es maravilloso, fue preparada justamente para nosotros, porque en otro tiempo otro gallo cantaría. Incluso ese púlpito que usted ve ahí, en la antigüedad, si hubiese en pecado ahí, ¿qué usted cree que pasaría? Lo vemos en el arca del pacto. Dios dio un mandato al pueblo. Esta arca ni siquiera los burros lo podían cargar. O sea, tenía unos palos de cada extremo. Y los levitas, que eran los santificados, eran los que tenían la autoridad porque estaban santificados. Estaban viviendo en santidad. Eran los únicos que podían cargar el arca del pacto. Y en una el arca cogió para caerse. ¿Usted sabe qué hizo un hombre con buena fe? Déjame echarle mano. Se va a caer el arca de pacto. El poder de Dios en el pueblo de Israel, lo que representa a Dios, es una buena acción, hermano. ¿Quién de aquí puede decir que es una mala acción? Estoy hablando de la acción. Es una buena acción. Se va a caer. Pero usted sabe qué le pasó. Inmediatamente. El que no esté santificado y preparado para tocar esto, ciertamente morirá, dijo Jehová. ¿Y qué pasó? El hombre murió instantáneamente. Pero ¿qué fue lo que el hombre hizo? Intentando una buena obra, desobedeció. Hermano, tenga cuenta con la buena obra que usted vaya a hacer si usted desobedece a Dios. Puede ser en cualquier favor que usted vaya a hacer. Analícelo si eso edifica a esa persona. Si a Dios le agradaría eso. Usted como cristiano ir a hacer algo
para agradar a los hombres, es una buena obra. Yo me voy a meter ahí y lo voy a agradar y voy a compartir con ellos. Pero usted obedece a Dios haciendo eso. Yo decía en uno de mis videos que yo hago, imagínese usted tener a Dios sentado ahí. Pero lo tenemos dentro de nosotros, el Espíritu Santo, pero ahí que usted lo pueda sentir, que Él lo jale por la oreja cada vez que usted vaya a hacer algo. ¿Cuántas cosas usted no haría si literalmente el Espíritu Santo le jale una oreja de señal de que no lo haga? Yo tuviera esa oreja hincha. Yo tuviera esa oreja hincha o desgastada a través de mi historia, porque he sido muy cabezudo. Pero he aprendido a que la obediencia con Dios es más importante que cualquier cosa. Dios, el primer don que Dios me dio a mi hermano, personalmente, fue el servicio. Y cuando yo no estoy sirviendo, yo me siento incómodo. Y yo siempre busco una forma de trabajar que yo le pueda servir a Dios. Porque hasta si estoy trabajando en un trabajo que me cohíbe, yo entrando 15 días de estar en Estados Unidos, ya me congregaba aquí. Y estaba trabajando. Y recién entrando le dije al chef, los domingos no puedo trabajar. Me dijo, pero tú estás acabando de entrar y estás pidiendo un italiano. No sé si ustedes han lidiado con italianos, cómo son ellos, muy directos. Te echan un boche de ahí. Eso lo dije con autoridad. Este domingo, creo que entré como un martes, yo le puedo trabajar si usted me necesita. Pero a partir de ahí, los domingos, yo no puedo trabajar. Tengo una condición religiosa muy fiel y yo los domingos me congrego al Dios que le sirvo. Y se quedó así. Y desde ahí nunca me molestó. Por eso soy yo, tratando de obedecer a Dios constantemente, a lo que Él me mandó. Entonces, hermanos, vemos que también en los Hebreos 3, 7, 15 dice la palabra: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Conecta la voz de Dios con el peligro repetido que nosotros cometemos. Conéctalo con eso, a ver si lo estamos obedeciendo. La palabra en Primera de Santiago habla de que es como un espejo. Se lo voy a leer literalmente. Todavía me queda un poquito de tiempo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores y engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero es hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Es decir, usted que se pare delante del rostro, delante del espejo, y usted vea su rostro, usted se va a ver a usted mismo, ¿verdad? Lo que él explica en esto aquí es que usted se va a ver, pero cuando dé la vuelta, usted se va a olvidar. En la psicología cognitiva también usan esta práctica de que la mente deja ir lo que no se pone en práctica. Trate de acordarse cuando usted se vio hoy en el espejo. Es muy difícil que usted se acuerde de los detalles, porque de lo que usted ve en el espejo lo único que hace es que le muestra, pero no aplica nada. El espejo solamente le va a mostrar una información. Pero lo que el espejo no puede hacer es aplicar algo en su vida. ¿Pero a quién es que le toca aplicar algo en su vida? Es a usted. Santiago explica eso y 2000 años después la psicología, la psiquiatría habla de eso y usa el mismo término del espejo. Entonces el espejo no le va a cambiar nada a usted. Por más que usted se aterique, se vea, el espejo lo único que le va a seguir mostrando lo que tiene de frente. El espejo no le va a cambiar nada. El único que puede cambiar es usted. Entonces, hermanos, la importancia
de obedecer la palabra de Dios, hermano, es más grande que lo que usted se imagina. Si usted vino aquí hoy pensando, santo Dios, si usted vino aquí hoy pensando en que la obediencia es que solamente hay que congregarse, es que tengo que buscar de Dios, es que tengo que poner alabanza, es que tengo que escuchar una prédica, es que tengo que decir Dios te bendiga, es que tengo que decir amén, aleluya. Sí, eso es parte de su diario vivir y es muy bonito y sígalo haciendo, pero nada de eso sirve si usted no aplica la obediencia que Dios exige. Es decir, que la revelación de Dios en su vida, si usted no la pone en práctica, se va a volver estéril. Estéril, algo que no pare, no da fruto. La palabra de Dios, si usted la recibe y no la pone en práctica, no va a dar fruto, es lo que le estoy diciendo. Y debemos ser diligentes en dar frutos buenos. Yo no vivo para la gente. Es verdad, usted no vive para la gente. Pero usted tiene que dar testimonio que edifique a la gente. Entonces, en cierta palabra, usted si vive para la gente, vamos a ver. Vivimos para Cristo. Por Cristo vivimos. Pero la Biblia nos enseña a nosotros predicar con nuestras acciones. ¿Cómo usted le predica a su mamá para que se arrepienta? ¿Usted cree que quién de aquí es profeta en su propia casa? Nadie, ni Jesús lo fue. Lo apedrearon los que crecieron con él, los maestros de él, lo querían apedrear, perdón. Porque es que nadie es profeta en su propia tierra. ¿Cómo su hermano, su hermana, su papá, su amigo va a creer en lo que Dios ha hecho en su vida o lo que Dios también quiere para él? Él viéndolo en usted, aún él mismo haciéndole algo a usted, usted perdonándolo, aún él mismo haciéndole algo a usted, usted se enojó y usted y después, escúchame que me enojé contigo, y él se va a quedar, pero fui yo que le hice daño. Él tenía razón en enojarse. Con eso, poco a poco, usted va edificando y va predicando con su testimonio. Amén. Entonces, en el día de hoy, váyase con la revelación de Dios, pero que no sea estéril, que dé fruto. Y para que dé fruto debemos ser obedientes. Que Dios lo bendiga y que Dios lo guarde.